Recorriendo kilómetro tras kilómetro, seguimos descubriendo las historias y las vivencias de la gente de mi pueblo. Coronel Montes cuenta con una extensa trayectoria dentro de los medios de comunicación y al mismo tiempo dentro de la animación de festivales de nuestra provincia. En esta charla que nos brindó, nos queda muy en claro que Homero posee una de las mentes más lúcidas de nuestra querida tierra y ahora lo compartimos con ustedes. Uno ha nacido con esa vocación, ya los primeros tiempos la radio era el imán para mí. Escuchar la radio, pero había una cuestión especial, a mí me gustaba escuchar a los que hablaban, a los locutores, ¿me entendés? Porque, no sé, había una cosa que ya me venía desde el fondo. Y yo creo que esa es la gran suerte que ha tenido uno, que desde niño tener un sueño y que se haga realidad es evidentemente una bendición de Dios. Yo soy egresado de Escuela Industrial, soy de La Banda, una ciudad ferroviaria en la que mi viejo decía tener un oficio, eso es para que nunca tengas hambre. Es decir, si tenés un oficio no te morís de hambre. Claro, él quería que yo trabajara con el futuro del ferrocarril. En ese tiempo ya estaba la escuela, el ciclo superior de la Industrial, con sexto año egresabas con un título nacional de técnico mecánico, era en ese tiempo electromecánica, porque había torno, era la tornería, era una de las profesiones más bien rentadas, además en el ferrocarril para el mantenimiento de máquinas y todas esas cosas. Pero nunca se volcó para mí el hecho de hacer algo manual. Siempre uno ha tirado para cuestiones humanísticas y para mí la locución era lo máximo. Siendo chico imitaba a los relatores, imitaba la publicidad, todo aquello de la época de Fangio, por ejemplo, en 1951. Yo lo imitaba a Luis Elías Ojit, después lo conocí a Luis Elías Ojit personalmente en las carreras de Fórmula 1 que pudimos transmitir desde el B14. Y bueno, él para mí, el que hacía la publicidad, por ejemplo, que incluso la tengo como si fuera hoy, no por una cuestión de memoria, sino porque se hizo carne en mí. Casi decía, toma rectas como nadie, toma curvas como nadie, toma sidra del valle como todos. Era cuando se transmitían las carreras de automovilismo. Las de Fórmula 1, que iba a transmitirla en ese entonces Luis Elías Ojit. Él siempre decía, y pasó Juan Manuel Fangio, argentino, otra vez Perón cumple, Evita dignifica. Pero volviendo, siempre lo pongo, porque lo tengo como si fuera ahora, una larga alambrada, que era un alambre que servía para colgar la ropa, que le llamarían tendedero. Ahí colgaba una especie de espumador, son esos redondos que me imitaba como el micrófono, y ahí me paraba yo y hablaba. Y claro, me decían que era loco, mis hermanas me tomaban para la farra, me tiraban almohadones, cállate loco. Y eso así se iba haciendo. Aparece la primera oportunidad, en el año del Libertador General San Martín, se hacía todos los fines de semana, cada grado hacía un acto en honor a San Martín, y en que consistía en hacer un punto en la cual, por ejemplo, mi maestra me dice, ¿usted se anima a recitar? Sí, ¿cómo no? Entonces apréndase, y me daba la revista El Tony. Salía toda la semana ¿cómo se llama? Un recitado a San Martín, una poesía. Así que después dice, mira, no tengo a nadie, préstame al alumno, así que yo era casi
el locutor de todas las fiestas que se hizo todo el año en homenaje al Libertador, era 1950, año Libertador, General San Martín. Homero Coronel Montes ya forma parte del patrimonio cultural de nuestra provincia y es sin duda uno de los hijos más queridos de nuestra Rioja y también uno de los ídolos populares indiscutidos del pueblo riojano. Vos estar en radio en LB14 era estar en la casa de todos, en la casa de todas, en todas las familias. La radio era el reloj de la ciudad. Estaban escuchando, estaba aprendiendo, ya son más de las 8, y ya está LB14. Por ahí ya son más de las 12, y se cerra LB14. Entonces nosotros, la hora, la temperatura y todas las noticias. Los mensajes de la gente del interior empezó a ponerse de moda por la década del 70. Todavía funcionaba los telegramas y todas esas cosas. Entonces nosotros, viene un director y dice, ¿cómo llamamos la solidaridad? Venía del sur. En el sur, dice, como son tan alejados los pueblos, dice, atención, un llamado a la solidaridad, señora Juana, espere a Pedro que viaja el lunes, por ejemplo. Entonces nosotros empezamos con eso. Fue un golazo. Las crónicas necrológicas pasábamos a las 12. Después de las 12 hacíamos los llamados a la solidaridad. En crónica necrológica, la hora de la muerte, ¿verdad? A veces, y teníamos un código que aprendían los mismos oyentes. Cuando el hombre había muerto, nosotros decíamos, atención, Roberto muy grave. Ya sabía la gente que había muerto. Atención, Tony, viaja Tony, esperen con bestia en Malanzán. Le esperen a caballo porque había que subir a Tony y toda la zona esa. El EB14 no tenía límite porque era AM. Y ese era el gran servicio, que incluso el correo se quejó porque nosotros mandábamos mensajes, por ejemplo, a las cabeceras, a Tama, a Chamical, a Milagro, a Chilecito. Entonces se queja el correo que la radio le hacía una competencia, lo que había declinado el servicio de telegramas. Entonces manda el ministerio que era de comunicaciones, de telecomunicaciones, en que nosotros podíamos hacer servicio para las zonas rurales donde no había correo. Es decir, que para las capitales, para las capitales de departamentos, cabeceras, no podíamos hacer. Sí, ha sido como a las 3 de la tarde. Me habló el flaco Aguar. Dice, Homero, lo han matado al obispo, eso. ¿Cómo? No, pero yo no puedo dar esa noticia. Y bueno, ha muerto en un accidente. Y al rato llega un comunicado en el cual me dicen que el obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, falleció en un accidente. En un accidente automovilístico ocurrido hoy, minutos después de las 15 horas, sobre la ruta 38, a 6 kilómetros al norte de Punta de los Llanos, perdió la vida el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. Informó LB14, Radio Joaquín B. González de La Rioja. La información, murió el obispo. Estaba Pérez Bataglia, estaba de jefe. Ellos nos ordenaron de que únicamente diga eso y que no la repita. Emerson Fittipaldi que ganó y Wilsinho presentaba un modelo de auto compacto, como de fibra de vidrio, compacto era, ¿no? Entonces viene, da una curva y nosotros estábamos con Macacho en una esquina que era una curva donde entraba y le dábamos a la entrada la horquilla que le llamaba. Y la horquilla se pasó adelante y el flaco hacía la llegada, ¿no?
Y bueno, y viene uno y le hace un trompo, Wilsinho, pum, nosotros estábamos aquí y ahí estaba la cola. O sea, el auto ha hecho, así han quedado nada más que las ruedas, que las cubiertas, las llantas y las cosas. Le digo, Wilsinho, falá, Wilsinho, falá. Que hable. Me da un rato internacional en portugués. Así que estamos con Macacho, todavía temblado, el Macacho Guerrero. Estábamos ahí, pero mira vos, a veces estábamos ahí cerquita, Wilsinho. ¡Salud, América! ¡Salud, Argentina! ¡Salud, riojanos! ¡La Rioja vuelve a challar! ¡Eso! ¡Vamos! Todo el mundo, vamos, con las manos. Muchísimo, porque deducí vos. El ser el animador de la chaya, quizás hay una conexión, ese profundo sentimiento folclórico de raíz que tiene Santiago, que es similar al de la chaya. Lo mío puede ser como una especie de injerto. Entonces, aquello que quizás yo lo hubiera desarrollado en Santiago, como lo desarrollaba mi hermano Coco, lo he hecho acá en la chaya, y todo eso, lo que se refería al folclore y todo lo que iba relacionado con eso, ¿entendés? Me dio a mí de que no es que se me facilitara el camino, sino que ya había, como quien dice, de adentro una vocación, un amor. Y yo, de La Rioja, bueno, en 52 años, más de medio siglo, 2 generaciones, yo, como quien dice, me he criado en La Rioja. Entonces encontrarse aquí, deducir se lo debo todo a La Rioja. Y la animación de festivales nace en Chilecito. Yo hacía animación en la ópera ahí, y un día me dice, Villega, vení. ¿Querés ir? El locutor dice, de la delegación de Capital a un festival que va a ser Chilecito, Festival del Cancionero Nativo Riojano. Y ahí me dice, bueno, vamos. Entonces agarro yo cuando entro a la capital, bla, vienen los chilenos, dice, ¿usted quiere animar todo el festival? Dice, toda la gente le gustó, dice, ¿cómo ha hecho usted la presentación? Porque yo llego a Chilecito, de la capital. Entonces, empezó a gustar a la gente y me dice Tim López, dice, escúcheme amigo, dice, ¿usted quiere ir, puede quedarse para el festival? Dice, sí, cómo no. Así que ahí quedé 10 años como locutor del Festival del Cancionero Nativo Riojano. Eso que me permitió que yo me relacionara con todo el interior. Por ejemplo, estoy hablando, uno de los festivales más viejos, el Chayero Sanagasteño, pero antes del Chayero Sanagasteño hubo otro festival, el Festival del Oro Verde en Aymogasta. Después hizo el Festival del Canto y la Danza en Ulapes. Después, en el año 73-74, se hace el Festival del Hachero en el Tala. Después lo han traído para aquí, para el complejo del Talita, donde se reactiva a través del hachero. Pero antes yo ya hacía el Festival del Caudillo, en Chepes, con Sadi, el viejo me lleva. Así que todos los festivales del interior lo hice yo, el Fogón Federalista de los Llanos Riojanos, el lanzamiento folclórico de los Llanos, el Chamical, el Festival del Ganadero, el Milagro, el otro festival, el Festival de la Nuez en Famatina. Hicieron un festival nacional en Famatina. Pero ¿qué pasa? Que era en marzo. Me acuerdo de ahí donde creo que la municipalidad hacía un frío que los changos de los cantores del Alba Viejo me prestaron un poncho, el Gordo Vaca. ¿Qué diablo? El Gordo Vaca sudaba. Quiero agradecerle a la gente de mi pueblo esta amabilidad, esta gentileza de que se hayan acercado para brindarme este espacio de un programa de tanta audiencia, de tanta llegada, y que pinta la geografía más importante de una provincia que es
la gente, es la que realmente hace el colorido, hace el verdadero impacto de conocer a la provincia desde sus propias raíces, es decir, desde los habitantes. Y que me hayan convocado a mí para participar de este programa me llena de orgullo, me satisface y bueno, y le dejo mis mejores aprecios a todos, a Gustavo, su conductor. Gracias. Recorriendo kilómetro tras kilómetro, seguimos descubriendo las historias y las vivencias de la gente de mi pueblo.